Pero nos ocupa hoy un tema también importante, que es los padecimientos o las secuelas que dejaron en las personas la pandemia. Es decir, ¿qué tanto es mito y qué tanta realidad el hecho de que en algunas personas exista algún síntoma manifiesto producto de haber padecido coronavirus durante estos años de pandemia? Y me llama mucho la atención, Marcel, el caso que en este momento se está debatiendo a escala de espectáculos con Johnny Depp y su exmujer, que entonces Johnny Depp tenía trastorno bipolar, pero además tenía ansiedad, depresión, y ahora la esposa es trastorno de personalidad limítrofe o una cosa así. Entonces era un caldo de cultivo, ya no sabemos exactamente qué es lo que es la maldad y qué es lo que es un padecimiento psiquiátrico, psicológico, sí, ¿cierto? O si tendríamos que calificar algunas actitudes como maldad y otras como bondad. Es lo que no sabemos. ¿De qué manera el COVID sacó a relucir nuestros fantasmas? Los sacamos a pasear o los metimos más a nuestra vida cotidiana de encierro y de cuarentenas, que fueron permanentes, ¿no? Nos da mucho gusto recibir el día de hoy a Juan Pablo Morelos. Él es neurólogo. Doctor, buen día. Gracias por estar con nosotros. Buen día, Ángel. ¿Cómo estás? Gracias. Y dos colaboradores del grupo, tanto de Multimedios como de Milenio, Óscar Hernández, médico intensivista, y Tomás Galván, médico cirujano. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por Doctores, estar. gracias por estar con nosotros. Es un tema muy complejo, porque no es como... Me quedé con muy poco aire a partir del COVID. Es decir, en términos coloquiales, si me permites, doctor, me bofeo de aquí a la puerta de entrada. Después de haber padecido COVID. Después de que padecí COVID, y con las cosas de acá, ¿cómo les hemos? Es realidad y es medible, definitivamente. Primero que nada, pues obviamente hoy podemos medir la capacidad respiratoria de un ser humano. Podemos también visualizar nosotros como médicos el daño que está enfocado en áreas de los pulmones en este sentido, y obviamente se establece un porcentaje de efectividad que pueda tener el paciente de capacidad respiratoria. Secundariamente, lo que agrega Ángel, el hecho de pensar la situación ansiolítica de un ser humano que se llega a manifestar, y lo platicábamos ahorita nosotros fuera del aire, ahí en sala, que cómo nos ha cambiado esa parte mental, y si le agregas tú, le haces el agregado de la ansiedad, de la parte mental que inicialmente quizás no la tomamos en cuenta. Veamos siempre nosotros la parte en donde el paciente lo visualizamos, cuánta oxigenación tenía, cómo se manifestaban sus síntomas, y la parte mental la dejábamos en un segundo término. Pero hubo pacientes que tuvieron complicaciones fuertes y delicadas, más agregadas por la situación mental. Desde el momento en que te da un resultado positivo de COVID, en ese momento el paciente, a mí me tocó ver gente que lloraba y gritaba, en donde decía, me voy a morir ya, prácticamente, y teníamos que hacer el otro papel nosotros como médicos, de tranquilizar al paciente. Había gente que tenía buena oxigenación y ellos mismos se hipoxigenaban, ellos mismos entraban en un pánico, en donde, mire doctor, tengo 82, tengo 84, a ver, tranquilo, relájate, no te muevas, respire profundamente. Pasaban un minuto o dos, volvíamos a revisar, el paciente estaba 92, 94, y era la manera en que le enseñábamos al paciente. Entonces, ahí es donde perdíamos la medición, porque no sabíamos si el paciente lo estaba realmente inventando en el momento por su propia ansiedad, o era una hipoxigenación. Tenemos que armarnos de técnicas cada uno para visualizar al paciente y decir, ¿sabes qué? Sí está mal, ¿no? Y en qué momento de la oxigenación vas al hospital a intubarte, y cuando te enfrentabas también a otros parámetros distintos. O el simple hecho de saber que te tendrían que intubar ya implicaba una situación de muchísimo estrés. Y decíamos el doctor Óscar y yo ahorita, y nosotros que somos médicos, cuando estuvimos infectados de COVID, claro, imagínate el creer, el pensar etapa por etapa, y en el momento en que visualizamos a mucha gente que probablemente vamos a ver como ellos en este sentido. Entonces sí, la parte mental trajo secuelas muy fuertes, muy fuertes, y ya están ahora estudiadas, están meta-analizadas, y haya porcentajes que a lo mejor el doctor Juan Pablo nos puede ilustrar más, porque él es neurólogo, de qué tanto estragos y cuáles fueron específicamente los daños neurológicos. Doctor, la pregunta ya la formuló el doctor Tomás Galván. ¿Qué ocurrió neuronalmente hablando con el COVID?
Ahí el virus es un virus que no solamente ataca pulmón, entonces es un virus que se llama que es neurotrópico, entonces tiene cierta afinidad también por el tejido cerebral, entonces esos receptores que hay en el pulmón en donde iba el virus y se pegaba, también existen en el cerebro. Entonces el virus ocasionaba inflamación y daño a nivel neuronal. Desde inflamación a nivel del cerebro, que es una encefalitis, que es una infección del cerebro grave, hasta inflamación a nivel de médula, una mielitis, una neuropatía, a nivel muscular, miopatías. Puede ocasionar secuelas del tipo del síndrome de Guillain-Barré, con esa parálisis que va ascendiendo y que deja sin poder respirar a la persona, pero por causa muscular. Entonces, realmente hay una causa fisiopatológica en donde el virus causa un daño cerebral propiamente de forma primaria. La especialidad que tú revisas, doctor, tiene que ver también con la parte, pues no sé si aplica el término, pero como emocional del cerebro, doctor. Pues vemos todo de forma integral y es bien importante separar, como lo comentó el doctor Galván perfectamente, es muy importante separar los daños primarios por el virus, que es esta inflamación que causa, y las secuelas por todo el aspecto psicosocial. Yo soy neurólogo pediatra, específicamente vemos más la cuestión infantil, pero sí llegamos a ver mucho problema por el encierro, por la cuestión, el estrés en cuanto a la cuestión familiar, el abuso de dispositivos electrónicos, que también se dio muchísimo, la alteración del ciclo de sueño. Realmente al no haber un horario bien definido, teníamos familias que se dormían a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, despertaban a las 10, 11 de la mañana, y toda esta cuestión de alteración de ciclos llegó a ocasionar problemas muy, muy difíciles de controlar. Un aspecto bien importante que vimos es que también hubo más acercamiento de los papás hacia los niños, por ejemplo, ¿no? Muchas veces conductas que los papás desconocían de sus hijos empezaron a darse cuenta de ellos, problemas de conductas, problemas de aprendizaje, problemas de carácter incluso, de sueño. Pero también ese aspecto del encierro, de convivir siempre las mismas personas, la falta de socialización, también ocasionó muchos problemas, muchos trastornos de ansiedad en los niños, ¿no? Entonces, toda esa parte empezó a involucrar otro tipo de padecimientos, trastornos de ansiedad, depresión, la presencia de tics motores. Había muchos niños con movimientos involuntarios secundarios a la ansiedad que provocaba o al abuso de dispositivos electrónicos. Es entonces normal pensar que este tipo de secuelas apenas están reflejándose, es decir, todavía ni siquiera vemos la punta del iceberg. Exactamente. De repente se han visto algunas secuelas cognitivas, algunas secuelas de memoria, algunas secuelas en cuanto al aprendizaje, algunas consecuencias en cuanto a datos de inatención, por ejemplo. Ahora, es bien importante mencionar que la ansiedad que se genera es una cuestión tanto psicológica, psiquiátrica, pero hay un trasfondo fisiológico del mismo virus. Se hablaba de que el virus ocasionaba una alteración a nivel hormonal en el eje hipotálamo hipoficiario, y eso ocasionaba una alteración a nivel ¿Son estudios psiquiátrica. concluyentes? Sí. ¿Son estudios que están en fase de desarrollo? Háblanos de esto, doctor. Sí, realmente incluso hubo salas que se les denominaban neurocovid, que eran salas específicamente para la atención de pacientes con secuelas o con alteraciones neurológicas por COVID a nivel de todo el mundo. Realmente ya son datos bien fundamentados, de hecho cada vez hay más artículos que hablan de esto.